Ahora sí, a todos, muchas gracias a los chicos del noticiero. A todos, muy buenas noches. Damos comienzo aquí a un nuevo encuentro con las informaciones legislativas. Gilda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Tenemos media hora de un programa completísimo hablando de todo lo que pasa en materia parlamentaria en Misiones. Vamos a nuestra presentación formal y ya estamos anunciando los principales temas. Bueno, decíamos un programa interesantísimo. Hoy vamos a ocuparnos de un proyecto por el cual se trata de evitar la desaparición de la biodiversidad de Misiones, en este caso de la fauna, y tiene que ver con aves que van a ser declaradas monumentos naturales. Es un proyecto de ley. También estaremos hablando de la Comisión de Prevención de la Tortura. Puntualmente hacemos el foco sobre las unidades penitenciarias, las cárceles de Misiones, cómo están trabajando al respecto, cómo está la situación de los presos. En un ratito nada más todos los detalles. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la participación de Misiones, que fue becada, ¿no?, ante la UNESCO para participar de un evento vinculado a los derechos humanos y a nivel internacional. Es una experiencia única y que lo vamos a escuchar en primera persona, ¿no? Toda esta experiencia, y que justamente tiene que ver con la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Por otra parte, estaremos hablando de una fecha conmemorativa muy especial de cara a los sentimientos de los misioneros, Día del Provinciano Misionero, y por eso ya mismo, para empezar a desarrollar este tema, agradecemos la presencia de Pablo Camogli, historiador. ¿Cómo le va? Bueno, periodista también, Profesor, colega. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? Hacía bastante que no Sí. estamos en este tema del interview, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, el cuarto año, ¿no? Nos El comentabas. cuarto año, sí, porque la primera, esto es una ley que se sanciona en el 2014, a propuesta del presidente del Cuerpo, Carlos Rovira, que sanciona, digamos, propone que se establezca un día del provinciano misionero, y se establece ese día el 17 de noviembre del año 2014, porque se cumplían 60 años de la sanción de la primera constitución de la provincia. Desde entonces, del 2014, este es el cuarto año que se festeja, que se recuerda, que se conmemora lo que fue la sanción de la primera constitución de la provincia, que en realidad, bueno, es una fecha que permite hablar un poco sobre lo que fue todo el proceso de conformación institucional de la actual provincia de Misiones. Claro, porque parecería que fuera, bueno, ya el festejo propiamente dicho, pero hay una serie de cosas que van vinculándolo a nivel de historia y también de hechos que tienen que ver con las políticas aplicadas en materia del misionerismo, por ejemplo, ¿no? Sí, es reafirmar un poco nuestra historia, es conocer parte del pasado y es conocer las dificultades que tuvo nuestra provincia en poder consolidarse institucionalmente, ¿no? Porque, bueno, se crea la provincia en diciembre del 53, la crea Juan Domingo Perón, una ley que promulga el presidente Perón, se convoca convención constituyente, sanciona la convención esta constitución del 17 de noviembre del 54, que es interesante porque en esa convención había 15 convencionales y 5 eran mujeres, ¿no? Hace muy poquito tiempo tuvimos esta ley de paridad de género y la tradición política de participación de las mujeres a un nivel muy importante. Estamos hablando de un tercio de la convención eran mujeres. Forma parte de los orígenes de nuestra historia provincial. La presidenta de la convención fue presidenta María Elvira Baldi de Luján. Bueno, se sanciona esta constitución, pero tiene muy poca vida esta constitución por el golpe de Estado del 55, que derroca al presidente Perón, intervienen las provincias, derogan las constituciones, la nacional del 49 y todas las constituciones provinciales. Recordemos que, al igual que Misiones, muchos territorios nacionales se transforman en provincias. Bueno, todas esas constituciones también se derogan, y por eso fue necesario convocar una nueva convención constituyente. Sobre este tema, recordamos, la semana pasada estuvieron la gente de Pueblo Salto Encantado, que justamente Claro. queda trunco, digamos, la posibilidad de ser un municipio en aquella Exacto, época. Exactamente. Bueno, se convoca una nueva convención constituyente en el 57, termina en abril del 58 sancionando la actual y vigente constitución de la provincia, y por eso, bueno, cuando se hizo la reformulación del Palacio Legislativo, se creó ese Salón de las Dos Constituciones que trajo a la memoria colectiva, trajo a la historia esa otra constitución que no todos conocíamos realmente, esta cuestión de dos constituciones en muy breve tiempo. Inclusive hay dos constituciones que tienen cuestiones parecidas, pero que son diferentes en lo ideológico, en lo filosófico. La del 54 con una impronta muy peronista, muy justicialista, siguiendo los lineamientos de lo que había sido la Constitución del 49, y la Constitución del 58 más de tipo liberal,
pero incorporando algunos elementos de la democracia moderna, participativa, de ampliación de derechos, que bueno, termina siendo una constitución moderna para aquella época, pero que evidentemente a 64 años de todo este proceso es necesario repensar, ¿no? Claro, uno se imagina Día del Provinciano Misionero y tal vez el que no conoce todo este trasfondo se imagina el día del integrante de la comunidad guaraní, tal vez. Sí. ¿Qué representa el Provinciano Misionero? ¿Representa al integrante en vía o representa también ese colono, ese chacarero? No, el Día del Provinciano Misionero representa todo, representa lo que somos hoy como provincia, multicultural, muy diversa, con bueno, todas las tradiciones, la guaranítica, la inmigrante paraguaya, brasileña, la de las inmigraciones internas. La criolla. La criolla y, por supuesto, todas las corrientes migratorias europeas, japonesas, asiáticas, que vinieron y que nos conforman como sociedad. El Día del Provinciano Misionero es un poco eso, ¿no? Por eso la fecha es 1954, que es cuando se crea, se recupera el carácter institucional de provincia para Misiones. Y a propósito de guaranítica, vamos a hablar de Andrés Guacurarí. También queremos hablar, sabemos que entendés mucho del tema. Y hace poco se conoció la primera carta escrita de puño y letra en versión real, ¿no? Palpable. Se la presentó al presidente de la legislatura, Carlos Rovira, en una conferencia de prensa. Contanos un poquitito, porque es muy insólito dónde fue encontrada esta carta. Sí, bueno, esta carta estaba entre las posesiones de don Aníbal Cambas, que fue el historiador que empezó a investigar sobre estos temas. Lo encontraron en una remodelación que hicieron en la casa familiar y estaba oculta detrás de una pared, un depósito que tenía don Aníbal Cambas allí, donde guardaba papeles importantes, y allí se encontró este documento original firmado por Andrés Guacurarí Artigas, que es del 25 de diciembre de 1815, está firmado en Candelaria, es una carta que le envía Andrés a su padre adoptivo, a José Gervasio Artigas, que era además su jefe político. Es una carta en la que le cuenta un poco la situación política y militar de la frontera, claro, los conflictos, exacto, el conflicto con Paraguay, las amenazas de ataques paraguayos y la situación con Corrientes, ¿no? En esa frontera tripartita allí bastante conflictiva en la época. Como gobernador todavía, ¿no? Como comandante general, claro. General. Porque él, digamos, él cuando es designado comandante general en el verano de 1815, él se instala en Santo Tomé, en lo que hoy es Corrientes, que era su pueblo de nacimiento. Y de allí él primero recupera Concepción, el departamento de Concepción, donde está Concepción de la Sierra actualmente, y en septiembre se produce la batalla de Candelaria, recupera los 5 pueblos de la costa del río Paraná, los 5 pueblos que están en nuestra provincia, y se instala en Candelaria por unos cuantos meses. Por eso en diciembre de 1815 él todavía está en Candelaria, porque está reorganizando los pueblos, está reorganizando la economía del lugar, está armando ese ejército y está preparando la defensa frente a lo que él sabe puede llegar a ser un ataque del Paraguay. Eso es lo que cuenta un poco la carta esta. 10 años después Artigas pasaba por el lugar a su exilio a Paraguay. Exactamente, menos de 10 años después porque se va a fines de 1820. Él cruza justamente por el mismo lugar que 5 años antes había estado Belgrano. ¿No? Esto bueno, demuestra un poco la importancia que tiene Candelaria como ciudad, como historia, una ciudad muy importante que en los últimos años por suerte viene recuperando todas estas cuestiones. Hay una deuda pendiente con respecto a la negritud, ¿no? Al tema de los negros que acompañaron a Artigas, que muchos se quedaron en la zona trabajando en los ingenios en esa época, ¿no? Junto a los guaraníes, también en la cuestión de los yerbales, y que por ahí la historia lo dejó medio relegado a la cuestión de los negros, ¿no? Bueno, ahora el 8 de noviembre fue el día justamente de los afrodescendientes, por una mujer que peleaba en el ejército de Belgrano, María Mercedes del Valle, que era negra y que era considerada por sus colegas soldados, porque ella peleaba, como la madre de la patria, ¿no? La madre de la patria es de color negro. Lo que pasa es que, bueno, nunca nos contaron mucho esta historia porque se ve que no quería que quede emparentada la patria con la gente afrodescendiente. Pero es cierto, hay toda una parte de la historia que no se conoce y que, bueno, todo este tema de estas fechas, estos festejos permiten empezar a conocer, a preguntarnos, a investigar, a indagar y a tener esta posibilidad en un medio de comunicación, en el canal público de la provincia, contar estos temas para que la mayor cantidad de la población los conozca. Hay actividades, Pablo, perdón, hay actividades que vas a presidir. Sí, mañana a las 8:30 vamos a estar en el Salón de las Dos Constituciones justamente dando una charla por el Día del Provinciano Misionero para chicos de las escuelas de Posadas. Estuvimos en Candelaria, estuvimos en Garupá y el viernes vamos a estar también en el Parque del Conocimiento con docentes, en una charla ya más de formación, de capacitación para docentes. Pero bueno, la idea es, como les decía, difundir y conocer más nuestra historia. Justamente a propósito de Andrés Guacurarí, yo recuerdo cuando iba a la escuela primaria,
La verdad que poco y nada Tal aprendí cual. de Andresito, ¿no? Misiones 4, bueno, nos enseñaba un poco cómo está hoy la enseñanza en las escuelas y cuál es el desafío justamente para nuestros profesores de historia al respecto. Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho, porque todo este tema de los actos escolares, las fechas obliga a las escuelas a adecuarse, y evidentemente hay toda una generación de chicos misioneros que están pasando por las escuelas y que van a pasar por las escuelas, que van a salir con un conocimiento sobre la historia de nuestra provincia mucho mayor del que tuvimos nosotros cuando pasamos por la escuela. Y creo que ese es un ámbito... ¿Están un enseñando? aspecto, sí, se está enseñando mucho más. La currícula además está en un proceso de readecuación, la currícula escolar, que se está debatiendo en el ámbito del Ministerio de Educación, porque ven solo historia de misiones en 4º grado y algunos de estos temas deberían ser transversales. Pero de todas formas, este tipo de fechas, al estar en el calendario escolar y hacerse actos, además de programas de distintos establecimientos del Estado, Claro, instituciones reavivan del la Estado, memoria. lo tienen presente. Bueno, por ejemplo, La Misiones ley Arte, mismo lo que yo... especifica, la del Día Claro, del Provinciano exacto. Misionero, todo lo que estás comentando, ¿no? Sí, la realización de actos y de eventos y de actividades desde el Estado, los poderes del Estado, para recordar estas fechas. Pablo, muchísimas gracias, como siempre, muy Gracias. instructivo. Gracias a ustedes por el tiempo. Será hasta la Bueno. próxima. Vamos a compartir la primera pausa, Gilda. Ya regresamos con más legislativas.